Bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy el pastor Luis Orejota desde República Dominicana, pastor por la gracia de Dios de la Iglesia Nazareno Paz y Gracia. Y en este momento estoy aquí para compartir con ustedes un estudio de la palabra muy especial. El tema de este momento, si usted lo está viendo de noche, esta noche, si lo está viendo de día en algunos países, bueno, de este día, el tema es cuidado con la apostasía. Este tema es un poco controversial, pues muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que cada vez que se habla de falsos profetas, que se habla de falsedad, se habla de apostasía, es para tirarle a ministros esto y el otro. Sin embargo, es un tema que hay que tocarlo, porque aunque muchas veces afecta intereses a otros, la palabra de Dios está ahí y es la misma palabra quien defiende la sana doctrina. Hemos visto cómo a través de los años, aunque la iglesia por la gracia de Dios nada la detiene y sigue creciendo, sin embargo, el enemigo sutilmente ha entrado para tergiversar las cosas y hay protagonistas, humanamente hablando, de personas que quieren llevar el evangelio por otro lado. Hoy incluso, aunque usted no lo crea así, hay personas que no creen en la santidad. Dicen que esa doctrina no tiene base ni fundamento, que Dios solo mira lo de adentro. Otros, sin embargo, argumentan que el rapto es algo ficticio. Y así mismo, cada día van surgiendo personas que interpretan la palabra de Dios a su manera. Por eso yo le invito a que esta noche usted se quede con nosotros para que podamos compartir este estudio por la palabra. Entonces muchas veces surge esta pregunta, pastor, si tantas personas que hoy pues tienen un punto de vista sobre la palabra, ¿a quién le creo? ¿A quién le voy a creer? Bueno, lo importante es que usted pueda creer a la palabra de Dios, que cada persona que pueda pues traer la palabra, sin importar quién sea la denominación, siempre pueda entender que Dios no cambia, que sigue siendo el mismo, que las cosas que antes aborrecía, las sigue aborreciendo hoy, que lo que prohibía antes, la prohíbe hoy y la prohibirá mañana. Y esto es importante nosotros saberlo. Nuestro principal objetivo es llevar la palabra de Dios como Él quiere, sin ningún motivo para, traer molestia personal a alguien. Sin embargo, sí estamos seguros que estamos en contra del sistema de la apostasía, que viene a tergiversar la palabra de Dios y a traer cuentos, fábulas y cuantas cosas conforme a las mentes humanas. Sin embargo, ahí está la palabra de Dios. Y para eso nosotros hemos querido hoy, y quiero de antemano decirle que este estudio lo estaremos llevando en 3 partes. Estaremos en esta noche pues impartiendo la primera parte, mañana la segunda parte y si Dios quiere el viernes la tercera y última parte. Así que usted busquen su Biblia desde ahora y estaremos citando no todos los versos bíblicos que tienen que ver con la apostasía, pero sí los principales para que usted abra su mente y pueda entender en qué lugar Dios quiere que la iglesia esté y en qué lugar muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, por seguir hombres, por seguir mujeres, por seguir celebridades, nos hemos apartado de Dios. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1 es el texto principal que en esta noche nosotros estaremos tomando. Es el verso que pues detonará esta preciosa granada espiritual para que podamos nosotros pues apercibirnos. Así que vamos de inmediato a tener la lectura de la palabra del Señor, no sin antes elevar un clamor, pidiéndole al Señor de una manera especial que cada uno de los que ahora pues virtualmente se congregan para escuchar la palabra de Dios, podamos sacarle todo el provecho. Si usted quiere dejar su comentario, siempre y cuando sea con respeto y consideración a los demás, entendiendo que usted debe de respetar pues el punto de vista de los demás como nosotros respetamos el suyo, hágalo. Escríbanos ahí, si tenemos que leerlo, al final lo estaremos leyendo. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque nos permite en este instante, Dios mío, estar aquí para llevar tu palabra, Dios mío.
no es importante porque seamos nosotros, sino al contrario, es de suma importancia porque eres tú. Te pedimos sabiduría para poder sobrellevar este estudio conforme a tu voluntad. Permite que cada una de las personas, Dios, que en este momento virtualmente o online se están dando cita en este estudio, puedan sacar el mayor provecho. Permite que estas palabras sean, Dios mío, con amor, que sobre todas las cosas el objetivo principal sea restaurar y poder llevar un evangelio no diferente, Padre, sino el evangelio sano y puro que tú siempre has predicado y que quiere que tu iglesia viva. En el nombre de Jesús. Amén. De inmediato nosotros vamos a tener la primera lectura bíblica, que es el texto principal que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Desde ahora usted también tiene la oportunidad de compartir con sus seres queridos, aquellos que les gustan la palabra de Dios y que pregunten ¿qué es la apostasía? Y hay gente que dice, bueno, la apostasía es esto, aquello, pero primero vamos a leer el primer verso y después le estaremos nosotros diciendo qué significa apostasía. Así que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu, de antemano quiero decirle que cada vez que la palabra del Señor menciona Espíritu y es con nombre propio, o sea, la primera letra, la E, es mayúscula, así que eso significa que es el Espíritu Santo, aunque no diga santo. Pero el Espíritu dice claramente, escuchen bien lo que dice Pablo en esta carta pastoral a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, otras versiones dicen los postreros tiempos, que es lo mismo, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus, y note aquí que la palabra espíritus, aquí la primera letra, la E, está minúscula, refiriéndose a espíritus normales, espíritu quizás demoníaco, espíritu, etcétera, pero no es el Espíritu Santo aquí. Dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Noten algo muy importante, como el apóstol clasifica y dice, pero el Espíritu, o sea, no él. Y esto es de suma importancia que notemos que aunque Pablo es que envía la carta a Timoteo, esta primera carta pastoral, que son dos, él dice el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, no yo. O sea, no es una idea mía, dice Pablo, sino que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? Bueno, apostasía viene del latín que se llama apostasia. A su vez, el griego dice que apo, que significa fuera de, y éstasis, que es colocarse, o sea, fuera de colocarse, es la negación, la renuncia a la adjuración de la fe, o sea, rechazar la fe. En una religión, la misma palabra tiene otro significado. Es también la salida o el abandono irregulares de una orden religiosa. Eso significa apostasía. En palabra nuestra, bien llana, es después de usted haber creído, después de usted haber tenido la oportunidad de conocer del Señor, entonces usted se vuelve su enemigo. Pero ¿cómo nosotros conocemos a un apóstata? Esto es importante porque no solamente es que declaran de una forma que son apóstatas, sino que muchas veces están dentro de la iglesia y lo que hacen es tergiversar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros conocerlo? ¿Cómo podemos nosotros vivir en alerta en un mundo donde cada quien tiene probablemente un punto de vista, donde no importa, este es mi evangelio, como dicen muchos, y hoy tienden a tergiversar la palabra para acomodarlo a sus intereses? ¿De qué manera podemos nosotros entonces darnos cuenta de la forma que Dios realmente quiere que nosotros podamos abrir los ojos y entender que muchas de esas personas, por mejor que hablen, por mejor que sus mensajes sean, por la celebridad que puedan ser, por lo populares que sean mundialmente, lo importante es preguntarnos, ¿es la palabra de Dios? ¿Es verídica? ¿Es real? ¿Es genuina? ¿Lo acompaña el Espíritu Santo?
Es verdad que muchos de nosotros no podemos, por la distancia que tenemos con algunos de los predicadores o predicadoras, saber su estilo de vida, de cómo viven su día a día. Es difícil, sin embargo, para eso está el Espíritu Santo y está un don especial, hermoso, se llama discernimiento de espíritu. Es la manera de nosotros, pues, tener una conexión tan íntima con Dios, de tal modo que el Espíritu Santo testifique a nuestro espíritu que esas personas están, pues, llevando la palabra conforme a la voluntad de Dios. Recuerde, porque este verso lo estaremos usando no solamente en esta primera parte, sino en las demás. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Prestando atención, y esto es importante porque aquí el apóstol dice prestando atención, o sea, tomando en cuenta, poniéndose verdaderamente en atención a aquellas personas que hablan, prestando atención a espíritus engañadores. ¿De qué manera? Muchas veces por la ignorancia. No es desconocimiento, y todos nosotros sabemos, los que por la gracia de Dios somos líderes de congregaciones cristianas, sabemos, escúcheme bien, que de todos los cultos, al que menos las personas van es al del estudio bíblico. Las personas no le gustan estudiar la palabra de Dios, le temen. Yo siempre digo que el mejor culto que puede haber en una iglesia no es el culto de alabanza, perfecto porque es para Dios, y el culto de oración genuino. Pero déjeme decirle que el mejor culto, y eso soy yo, usted puede, pues, tener una opinión diferente, creo y estoy seguro que el mejor culto que puede existir para el bienestar de un creyente es el estudio de la palabra. La fe viene por el oír. A través de la palabra nosotros verdaderamente conocemos a Dios y nos damos cuenta de cómo Dios nos quiere verdaderamente que caminemos. Y por eso muchas personas obvian la palabra de Dios y, por ende, entonces es fácil que sean engañados. Porque muchas veces, bueno, esta persona menciona a Dios, un apóstata puede mencionar a Dios, un falso profeta en sus mensajes va a decir que ama a Dios, pero con sus hechos hace otra cosa. O el motivo de ese mensaje, el motivo de ese ministerio tiene un fin diferente. Y todo eso nosotros debemos de verlo. Y a la verdad, muchas veces surge la muletilla de muchas personas que se sienten de una vez, pues, aludido a estudios o mensajes como estos, diciendo, bueno, lo que pasa es que le tienen envidia a tal ministro porque ese ministro ha crecido, porque ese ministro ha sido prosperado. No, Pablo no le tenía envidia a nadie, Jesús no le tenía envidia a nadie. Sin embargo, están ahí los textos bíblicos que hablan que tenemos que tener cuidado acerca de los falsos profetas, acerca de la apostasía. Fue Judas, el libro de un solo capítulo, quien enteramente está dedicado a la falsedad, a la apostasía, a los falsos profetas. Nosotros vamos a continuar con el siguiente verso que dice de esta manera. 2 Corintios capítulo 11, verso 2 y 3. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os deposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero tenemos que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Notemos algo muy importante aquí, y es que el apóstol ahora le dice a los corintios, óigame, celoso estoy. Y este sí verdaderamente, no como el que acreditan de celo santo, este sí se puede nosotros, pues, definir como un celo santo. Dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Con celo de Dios, dice el apóstol. Pues después, dice, pues desposé a un esposo para presentaros virgen. Y aquí Pablo hace una alusión que como la virgen necesita ser pura y no tener ningún vínculo con otra persona para mancillar esa relación, asimismo la iglesia. Y Pablo dice, asimismo la iglesia debe de mantenerse pura. Dice, pero temo, y aquí viene esto que preocupa a Pablo, y dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y note que señala la palabra persuasión aquí, que tiene que ver con astucia.
O sea, así como la serpiente persuadió o con su astucia engañó a Eva, escúcheme bien, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, porque el evangelio no es algo para volvernos locos. Y a veces me sorprende escuchar predicadores, con todo el respeto que se merecen. Es tiempo de entrar en el nivel, entrar de esto y el otro. El mayor nivel que un hombre o una mujer de Dios necesita es la obediencia y la fidelidad ante Dios. Y con la fidelidad y la obediencia ante Dios va a estar en el mejor nivel, que es a los pies de Cristo, a merced de que el Espíritu Santo le guíe. Y dice de la siguiente manera, que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. A Cristo. Todo lo que quiera desviarnos del Señor, tenemos que decir no. Y es que muchas veces nos conformamos con que una persona diga, estoy lleno de Dios, pero la verdad, hemos nosotros últimamente, lamentablemente hay que decirlo, hemos nosotros pensado que ese emocionalismo desmedido, y no es que las emociones sean malas, pero sí cuando nosotros creemos o la confundimos con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene para transformar, cambiar, redarguir, viene para sanar. Pero la emoción viene para hacerte sentir carnalmente un momento en éxtasis, un momento ejemplar. Y no se lleve usted por lágrimas, porque hasta un film, o sea, una película que usted pueda ver que sea muy emotiva, le va a sacar lágrimas. Una historia, un libro que usted pueda leer que le toque, le va a sacar lágrimas. Entonces, el que una persona llore no quiere decir que está llena del Espíritu Santo. El que una persona caiga no quiere decir que esté llena del Espíritu Santo. Pero la iglesia, escúcheme bien, necesita de nuevo envolverse en una relación íntima con Dios y buscar los dones que son para hacer acción dentro de la iglesia. Y en ese, vuelvo y le digo, no puede faltar el discernimiento de espíritu para conocer aquellas personas que vienen vestidos de oveja, pero son lobos. Y sigue diciendo la palabra del Señor de la siguiente manera. Escúchenme esto ahora. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente? Esto es importante, como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora en la carne. Escúcheme bien, por ahí hay muchísimas personas diciéndole, te voy a enseñar el verdadero secreto. El secreto es tú comenzar con la ley judía. Y esto es lo que el Señor a través de Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, diciéndole, ¿cómo puede ser que ustedes, y esto perdónenme, pero a veces da risa que seamos tan ignorantes, tan sumergidos nosotros en el embrutecimiento de que Cristo nos ha perdonado y pagó el precio por nosotros? Entonces hay muchos que quieren llevarlo a usted, que ese evangelio, que esa Biblia no es la correcta, que esa Biblia que usted lee hoy es una Biblia tergiversada. Pero mire, déjeme decirle algo, que usted tiene que volverse al canon hebreo, que usted tiene que buscar esto y el otro. Sin embargo, eso es ley y nosotros somos salvos por gracia, por misericordia, por la fe en el Señor Jesucristo. Y es, escúcheme bien, lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas aquí. Los Gálatas se habían descuidado, ellos habían conocido a Jesucristo a través de la fe. Pero ahora entraron encubiertamente personas que querían poner el judaísmo y querían desviar y decirle, no, de esa manera no, ustedes necesitan cumplir la ley judía, ustedes necesitan esto. Y esto sorprendió tanto a Pablo que en el capítulo 1 más adelante de Gálatas nosotros vamos a ver lo que él le dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de quien os llamó de las tinieblas a la luz. Hablándole sarcásticamente, diciéndole, oye, pero esto es sorprendente, que ustedes después de vivir verdaderamente un evangelio real como Dios ha querido, ahora ustedes busquen otro evangelio, a lo que él señala que sin importar quién sea una deidad angelical, sea anatema. Y yo le digo a usted, lo importante no es el título del predicador, el título del ministro, es si la palabra es correctamente, es si la palabra está trazada con el fundamento bíblico.
que tiene que estar basada en amor, en santidad, que tiene que estar basada en los principios bíblicos conforme a su palabra. No tergiversar, para nosotros muchas veces creer que de esa forma, pues, que así es mucho mejor, decimos muchos de nosotros. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿a qué nos llevará eso? A dudar de Dios. ¿A qué nos llevará eso? A convertirnos también en apóstatas. Nuestros oídos no pueden ser prestados, y escúcheme bien, a personas que viven tergiversando la palabra por mucho tiempo, y no quiero indagar sobre esto, pero usted lo sabe. Hoy en día las personas comienzan a declarar, a profetizar, a decir cuantas cosas. Sin embargo, hoy es fácil hacerlo, pero en la antigüedad, cuando un profeta emitía cierto mensaje, entre comillas, que era de Dios, y no sucedía, era lapidado. Pero como hoy no sucede eso, todo el mundo vocifera y hace cuantas cosas, porque el hombre en lo natural le encanta el positivismo, le encanta que le digan que le va a ir bien, que la jipeta la tienen guardada, que el Señor la va a prosperar, el que está soltero, que la mujer que le ama esa es la que Dios le va a dar, o viceversa, y vuelven loco a la gente. Y yo le voy a decir una cosa: no es que sea malo profetizar siempre y cuando esté sujeto a los principios bíblicos. No es que sea de un punto de vista usted querer promesas de Dios, porque una cosa es declarar en tu vida las promesas de Dios que están ahí conforme a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, pero que hay condiciones, Eso es lo que pasa, y perdonen que haga un paréntesis refiriéndome a esto, lo que pasa con el Salmo 91, que muchas personas que incluso de la fe le dicen a las personas que no conocen de Cristo: no, tú abres la Biblia en el Salmo 91, eso es falso. Como decía un amigo mío, con toda falsedad. Es que el Salmo 91 lo primero que hace es que tiene una condición. O sea, eso no es un talismán. No es algo para usted abrirlo y usted creer que porque abre la Biblia todo el poder y la protección de Dios usted la va a tener. No es eso. Note lo que dice el Salmo 91 para cerrar paréntesis, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Note bien, habitar en el abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo Jesús? Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué dijo Juan? El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Incluso, por más que nosotros queramos muchas veces con buenas intenciones, no funciona. No funciona. Entonces, todo eso declarando como surgió en el 2019, y muchos aprovecharon también que este es el año que va, sin saber lo que va a pasar. Lo importante no es lo que me va a pasar. Lo importante es que en medio de lo que me pueda pasar, Dios está conmigo. Vamos a aterrizar. Vamos a querer lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a amar las cosas que verdaderamente Dios ama para nosotros. Y vamos a dejar a un lado, y me perdonan, toda religiosidad y fanatismo, emocionalismo, y adentrarnos al secreto de Dios, que es a través de su palabra, en una relación íntima continua, diciendo, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, o como Juan el Bautista, que dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Así que nosotros debemos de entender la realidad de la palabra de Dios. Vamos a continuar con los demás versos que dicen lo siguiente. Mire lo que dice el próximo verso. Dice así, bueno, ese acabamos de leerlo, ahora sí, Proverbios 28:10. Y este es fácil de interpretar, cualquiera puede. Dice: el que se extravía de los rectos por el mal camino, en su propia fosa cae, pero los íntegros heredarán el bien. Y la integridad, en su significado original, lo que significa es inmutable, que no cambia, que se mantiene firme. Eso es integridad. Y una persona verdadera sirviendo en Dios, no que no tenga fallas, pero debe de ser íntegro. ¿Notó usted lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 28:10? Si usted quiere, anote esas citas. Dice: el que extravía a los rectos por el mal camino, está hablando del apóstata, del falso profeta, del que se aprovecha de aquellas mentes que todavía no han madurado en el Señor o no tienen soporte bíblico. Dice: en su propia fosa cae. Pero los íntegros heredarán el bien. Heredarán el bien. Siempre nosotros vamos a ver que van a haber personas
que van a defender lo indefendible, que van a salir y a decir, es esto o el otro, sin importar. Usted tiene todo el derecho como creyente de poner en tela de juicio a cualquier predicador. Yo siempre, la gloria sea para Dios, y siendo un insignificante predicador, que todo lo que soy es por la gracia del Señor, siempre le digo a la iglesia y donde quiera que predique, a los hermanos que de una forma u otra siguen el ministerio Paz y Gracia, le digo, busquen la palabra. No se lleven meramente porque yo le diga, busquen en la palabra, que lo que yo le esté enseñando esté conforme a la Biblia, no a un criterio humano. Porque esto es importante, que cada ministro entienda que debe de darle cuenta a Dios, que no puede usar versos bíblicos para tergiversarlo y comenzar a manipular al oyente. Porque Dios nos está viendo, y sin importar cuánto eso pueda producir quizás económicamente, popularmente, Dios nos está viendo y nos va a llamar a la atención. Continuamos con los demás versos que dicen lo siguiente, y si alguna persona, después de este verso estaré leyendo, si son preguntas, póngamela ahí, porque si es la voluntad de Dios y conforme al humilde conocimiento que Dios me ha dado, estaremos respondiendo. Dice el siguiente verso de esta manera, escúchenme bien, dice, en Hebreos capítulo 3, verso 12 al 14, dice, tened cuidado, hermanos, no sea que a algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Note que aquí viene la palabra incredulidad, que tiene que ver con falta de fe, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipe de Cristo, si es que realmente firme, ahora sí, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y aquí nos dice el escritor a los hebreos, diciendo, tengan cuidado, si algunos de vosotros, quizá por el pecado, por la maldad, entra en incredulidad, y esa incredulidad lo lleva a tergiversar la palabra, a enseñar otra cosa. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Tenemos cientos y cientos de predicadores que no hay que mencionar su nombre, pero usted sabe los argumentos, usted sabe su punto de vista de la palabra de Dios, cómo han tergiversado, cómo ya no importa la santidad, como dije en el principio, cómo ya la doctrina del arrebatamiento no tiene sentido. Y después estaremos llevando un estudio profundo sobre el arrebatamiento con versos bíblicos, no con ideas y muletillas humanas, que sí, que esto, no, con versos bíblicos. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué muchos no quieren abordar el tema de la santidad? El tema de la separación para Dios, de guardarse. Y no estoy hablando de ropa, no estoy hablando de para que sea más entendible, de atuendo, de pelar, no estoy hablando de maquillaje, de arete. Estoy hablando de apartarse, porque hay pecados mucho mayores que usted quizás interpreta de una forma sobre la vestimenta, y respeto, porque también el amor es respeto, y respeto a todas aquellas personas que su punto de vista es que eso es pecado, pero también nosotros debemos de respetar a aquellos que de una manera lo ven diferente. Sin embargo, ¿por qué no se predica la santidad hoy en día? ¿Por qué no quieren hablar de ser santo, como dice la Biblia, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Nadie puede tener paz si no hay amor, y nadie puede ser de Cristo si no es separado del mundo. Sin embargo, lo que pasa es que la doctrina de la santidad nos pone o nos confronta de una forma que nos dice en qué lugar nosotros estamos. Y como la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces ese tema creemos que porque lo estamos obviando no tiene ninguna eficacia en nosotros. ¿Qué habla del arrebatamiento? El arrebatamiento es una doctrina sana, es una de las promesas maravillosas después de la salvación que Dios le ha hecho a su pueblo, diciéndole: por cuanto te amo tanto, yo voy a evitar que tú pases el proceso de juicio que este mundo va a pasar. Pero como hay que vivir en alerta, como la doctrina del arrebatamiento dice que hay que vivir en santidad, que hay que vivir en alerta, vuelvo y lo digo, que hay que estar en el acecho, viviendo la palabra, dejando el mundo, dejando la contaminación
y que en un abrir y cerrar de ojos inminente sucederá el arrebatamiento, entonces muchos predicadores creen que el hecho de ellos no predicarlo, eso hace que no suceda. Sea que lo predique, sea que lo olvide, va a suceder, porque es una promesa bíblica y debe de cumplirse. Y está ahí en la Biblia, está en el capítulo 4 de Apocalipsis. Habla Jesucristo, hablan los apóstoles. Está donde quiere, y no quiero dar tantos detalles porque estaremos llevando un estudio sobre eso la semana pasada. Queridos hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros? Y debemos de preguntarnos esto: ¿de qué nos sirve a nosotros estar dentro de una iglesia como si fuera un club y no haber un cambio genuino? Pero muchas veces a nosotros nos encanta que nos hagan sentir bien en vez de que podamos vivir para el Señor. Es verdad que el Señor tiene promesas inagotables para nosotros, pero que sea en la voluntad de Dios. Y hay muchos hombres y mujeres encubiertamente que hablan con tanta paz, con tanta tranquilidad, que sus mensajes son bien acabados, que son populares, que tienen atuendo, escúcheme bien, de que son ovejas, pero son lobos, porque su fin es otro, el engaño. Y lo más triste es que cuando se descubren cosas de esas personas, en vez de las personas, pues lamentablemente dejar de seguirle, le siguen más y se convierten en defensores de ellos. Y da lástima eso. Da lástima porque muchas veces estas cosas pasan para que podamos abrir los ojos. Puesto los ojos en Jesús, dijo el escritor a los Hebreos, el autor y consumador de la fe. Y le digo, si usted está poniendo su vista en los hombres, si usted está poniendo su vista en cosas efímeras, en líderes, está perdiendo su tiempo. Respete, ame a sus líderes, pero su corazón, su vista debe de estar puesta en Jesús. Vamos a continuar con los demás versos que tenemos, que dicen de la siguiente manera. Nota lo que dice Mateo 24, 10 y 12. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, que tiene que ver con la apostasía, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Note eso, se enfriará. ¿A través de qué? Bueno, de la iniquidad, de la forma tan maliciosa como actúan. Por eso que usted ve que hoy muchas personas que ayudaban ministerios, hoy no ayudan a los ministerios que necesitan verdaderamente, que quieren ayudar a otros, que son canales para ayudar a personas necesitadas, porque se encontraron con malhechores, con oportunistas que se vistieron de piedad y engañaron. Entonces, lamentablemente, esas personas cuando se sienten engañadas, se ponen duro el corazón y no quieren ayudar verdaderamente a quienes necesitan. Y dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo en tiempo de apostasía, y esa es una de las señales de que estamos viviendo en los tiempos finales. Y no debemos nosotros de hacernos de la vista gorda y creer que estamos en el tiempo de la tecnología, de las luces, y que todo el que tiene un micrófono o una cámara emite un mensaje positivo de Dios, y el hecho de pararse y hablar de Jesús es que verdaderamente quieren que sea Jesús catapultado. Déjeme decirle algo a usted. La palabra de Dios confronta la vida del ser humano. Y si esa palabra, que cualquier predicador, sin importar quién sea, no es genuina, no tendrá efecto en la persona. Podrá mover sus emociones y la persona sentir que ese predicador habla bien, que le gusta de la forma como recita, quizás lo hace reír. Pero el evangelio no es solamente para hacer reír. Es verdad que hay tiempo de gozo, pero el evangelio es para confrontar vidas. En una ocasión Jesús predicaba. Esas palabras, dice la Biblia, eran tan fuertes que muchos comenzaron a irse. Dice que los discípulos le dijeron, Maestro, tus palabras son fuertes, a lo cual los demás están yendo. Jesús le contestó, ¿quieren irse ustedes? Pedro, ni tonto ni perezoso, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Es que el evangelio, cuando no está siendo la eficacia verdadera como la sal, como la luz que debe de alumbrar, y la sal da el sabor, entonces no sirve.
El evangelio no es para alcahuete, llamar a la atención, buscar like, buscar view. El evangelio es para que personas sean tocadas por el Espíritu Santo, y agradecemos a Dios que cada día más llegamos más lejos, que cada día más personas se conectan y pueden pues escuchar la palabra de Dios. Y digo en las transmisiones que cada mañana Dios nos permite de oración, y que le invito a los que en este momento nos están viendo que de lunes a viernes, 7:30 de la mañana, hora República Dominicana, estamos siempre llevando una palabra de aliento, pero intercediendo unidos, ustedes desde sus hogares y nosotros aquí. Y digo siempre que el milagro más grande que ha sucedido es que cada vez que una persona dice: pastor, me arrepentí. Hace poco nos sentíamos tan alegre y gozoso al saber que en cada una de las páginas que transmiten esos streaming, nosotros pudimos tener personas que dijeron: pastor, acepto. En una sola página fueron 6, en otro 3, en otro 4, y no el mayor gozo de que las personas salgan de las tinieblas a la luz admirable. Pero lamentablemente, si nuestra motivación no es el amor a las almas, si nuestra motivación no es por el amor a Cristo, ¿para qué predicamos? ¿Para usarlo como catapulta y ser celebridades? ¿Para qué predicamos? Para que los demás vean que somos grandes y así tener voz cuando se vayan a tomar decisiones colectivas en algunos asuntos. Si nuestros mensajes, escúcheme bien, no son conforme a la palabra, el tiempo indiscutiblemente lo dirá, que no solamente nos estamos nosotros haciendo daño, sino a los demás. Noten lo que dice el siguiente verso, que dice así, Marcos capítulo 13, 22, 23. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales, y esto es importante que toquemos este punto tan esencial, y prodigios a fin de extraviar, o sea, de engañar, de hacer que se vayan por otro lado, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros está alerta. Ved que os lo he dicho, que os lo he dicho todo esto de antemano. Alabado sea el Señor. Note como el Señor Jesucristo que está hablando aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Eso es lo que hay hoy. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las personas nos hagan creer una cosa que se sienta tan real, pero que es un engaño? Mire, yo creo en los milagros, creo en los prodigios, pero mi fe no está basada en los milagros. Mi fe está basada en Jesucristo, porque el diablo hace milagros. El diablo sana gente, el diablo prospera gente. Y nosotros debemos de abrir los ojos. La calidad de un hijo de Dios no está basada, o de un predicador, en los milagros que se pueden efectuar. Los milagros tienen que estar basados a la voluntad de Dios con un propósito mayor que la sanidad, que es la salvación del alma. Note lo que dice el verso bíblico: y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar. ¿Cuántos predicadores no están haciendo pantalla quizás con efecto especial? Llevando las manos, que este camina, que esto. No hace mucho se descubrió que muchos de esos grandes predicadores contrataban actores, actrices, para hacerse pasar por personas enfermas. ¿Y qué pasa eso? Y usted dirá: pastor, ¿qué ganan ellos con eso? Esos ministerios crecen. Las personas, cuando ven milagros, comienzan a buscar de una forma u otra el modo de agradar a ese ministerio, porque se ha efectuado milagro. Aquí, escúcheme bien, y no somos locos, y sabemos que esos grandes predicadores, y no por miedo no mencionaré el nombre, sino porque estoy en contra del sistema más que la persona. Este estudio va en contra del sistema de la apostasía más que de la misma persona, para no mencionar nombre. Ustedes saben que hay muchos que han vendido agua supuestamente sanadora, muchos han vendido pañuelos, muchos han vendido incluso árboles ficticios que tienen en un lugar sembrado, esto y el otro. Muchos venden los milagros, que usted pacta esto, que usted... Óigame, no se haga el loco, no se haga el loco.
que los milagros quien lo hace es Dios y no hace acepción de personas. Otra cosa que tienen muchos predicadores falsos es vender el exclusivismo, hacerle creer a la persona que solo Dios, escúcheme bien, le puede sanar solo a través de ellos. Que no hay otro modo, que si ellos buscan de Dios, que si ellos le piden a Dios y mentalmente lo precondicionan. Y hay que tener cuenta, pastor, pero usted está exagerando, es la realidad. Se ha vivido en muchísimas partes del mundo y se está engañando gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que teniendo comezón de oír se amontonarán muchos enseñando falsa doctrina. Y aquí vemos nosotros en este verso bíblico, dice, y mostrarán señales y prodigios a fin de ¿qué? De extraviar. El fin no es de que la sanidad sea genuina, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el actor, la actriz pasa y se efectúa esa sanidad, se para de esa silla de ruedas, ese hombre o esa mujer comienza a testificar llorando porque es una actriz. Psicológicamente manda un mensaje sutil y la mente comienza a creer, wow, este es el hombre de Dios, este es el hombre que hace. Pero quien hace es Dios. Y no estoy en contra de los milagros. Oro cada día por milagros. Tengo precedentes en mi vida, testimonios extraordinarios de cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero siempre voy a predicar que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene niño bonito, que Dios no tiene niña bonita, que solo hay que acercarse con fe y que conforme a su voluntad, en el tiempo de Dios se efectuará el milagro y no bajo un proceso de manipulación humana para chantajear y a la vez lucrarse con la finanza de los demás. Vamos, escúcheme bien, a abrir los ojos. Vamos de verdad nosotros a entender que Dios quiere que la doctrina que se pueda seguir es la que Jesucristo predicó. Sin importar quién la predique, si es humilde, si ha tenido la posibilidad de ser popular, ¿qué se está predicando? ¿Qué estoy escuchando? ¿En qué esto me puede favorecer verdaderamente? No, escúcheme bien, no ponga su oído a todo el mundo, porque mañana lo va a lamentar, porque con el tiempo va a crear en usted una actitud de no servirle a Dios y va a tener la mente entenebrecida y no va a saber y por qué. Y fue por toda esa sopa y sancocho que hizo con la fe de escuchar un grupo de personas sin fundamento bíblico que solamente para llamar a la atención hacían fábulas y se inventaban cosas. Yo conocí un predicador que en una ocasión le estaba editando, escúcheme bien, le estaba editando un mensaje y en el mensaje él daba un testimonio extraordinario. Y él decía, yo estaba pasando por tal parte, había una persona muerta y yo oré. Escúcheme bien que no le estoy diciendo cosas para llamar a la atención, es la pura realidad. Me reservo el nombre por ética. Y me dijo ese predicador a mí, escúcheme bien, en el momento que él, esa parte, déjeme terminarle, decía él, en el mensaje que yo le estaba editando, como trabajo esos asuntos de producción, esa persona dijo, y cuando pasé, yo toqué a esa persona y ese hombre que estaba muerto resucitó. Yo dije, pero esta es la parte más emotiva de este mensaje. Y yo cuando eso, no es que tengo ningún conocimiento, pero creo yo en mi pensar que tenía mucho menos conocimiento que el que tengo ahora. Y yo me impacté y le dije a esa persona, pero mira, esta es la parte que tú tienes que señalizar para que la gente le mueva. ¿Sabe qué me dijo él? Me dijo, mira, Jota, esa parte yo la dije porque vi que el pueblo estaba un poco, que no me prestaba atención. Entonces yo me sacudí y yo hice esto para que ellos pudieran moverse. Y ahí la gente gritó, y ahí la gente se zapateó, y ahí la gente hizo qué sé yo qué. Con mentiras, porque hay muchos falsos y no queremos abrir los ojos y siguen haciendo daños. Y siguen cometiendo cuantas cosas. Pero muchas veces creemos que poner un zipper, que quedarnos callados, estamos haciéndole mejor al evangelio, que lamentablemente le estamos haciendo peor cosa porque nos convertimos en cómplices. Yo le digo a usted que no persiga a hombre, pero esté en contra de todo sistema de apostasía, de falsedad, que quiere desviar, que por muchas personas como esa hoy
el evangelio en algunos lugares está desacreditado y debemos de volver nosotros a defender el evangelio, a defender la pureza. Pero escúcheme bien, tenga cuidado, con amor, con respeto, con consideración, que sea la misma palabra quien demuestre y no nuestros argumentos para herir a una persona. Yo le digo, vamos a levantar cabeza. Es el tiempo de nosotros defender la palabra de Dios. ¿A través de qué? De la pureza de la Biblia, de no tergiversar la palabra para acomodarla, de decir la palabra aunque nos duela. Vamos a seguir con los demás versos. Gloria a Dios. Y como le prometí, pues vamos a poner en pantalla este verso mientras, escúcheme bien, vamos a leer a ver si hay algunas de las preguntas que tenemos aquí. Gloria a Dios. A ver, aquí nos dice Rosa Alba Aguilar, dice, muy cierto, pastor, hay muchos que están lucrándose con la palabra de Dios. Vamos a coger, y disculpen, lo estamos cogiendo al azar, porque son muchos. Aquí dice Son Yacid, wow, así sí, amén, o así es. La gloria sea para Dios siempre, gloria a Dios. Dice Presentino Alonso Pimentel, dice, el club solo entretiene, los seres humanos. La salvación está en la palabra de Dios viva y eficaz. La viva y eficaz se la puse yo, gloria a Dios. También tenemos por aquí a Edith Gutiérrez. Dice, pastor, bendiciones desde Cali, Colombia. Para todos ustedes también, todos los colombianos. Tenemos por aquí también, gloria a Dios, vamos a ver a Jessica Gómez. Ya para entrar con el próximo verso. Dice, pastor, sería bueno que nos dé 5 segundos para buscar en nuestra Biblia. Muchas gracias. Lo tomaré en cuenta, gloria a Dios. Pero recuerden que el verso, la gloria sea para Dios, yo normalmente lo leo varias veces. O sea que tienen tiempo. Yo sé que ustedes me están diciendo que en la pantalla dejé el verso, gloria a Dios, para ustedes buscarlo. Lo tendré en cuenta. Ustedes saben que también estamos en las redes sociales y no tenemos todo el tiempo. Y aunque de un punto de vista sí, porque las páginas son nuestras, pero el caso es, queridos hermanos, que entonces duraríamos mucho y después los hermanos que le toca ver la retransmisión dicen, wow, es que eso dura tanto y queremos hacerlo lo más rápido posible y buscar la interpretación más simple, porque lo que queremos es aprender de la palabra del Señor. Vamos a seguir con los demás versos que dicen lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 6, versos 20-21. Así que búsquelo. 1 Timoteo capítulo 6, versos 20 al 21, que dice lo siguiente. Le voy a dar un chancecito para que lo busquen ahí. Ahora sí, vuelvo y repito, 1 Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, o sea, enseñado, y evita las palabrerías vacías, las fábulas. Dice, las palabrerías vacías y profanas, y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia. Dice, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Le dejo el verso bíblico ahí mientras voy hablando. Ya ustedes están cansados de tanto verme. Así que vean ese verso bíblico durante, aunque sea un minuto, mientras hablo. Dice Pablo en esta carta que habíamos hablado, de esta primera carta a Timoteo. Al igual que la de Tito, es una carta pastoral. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, o sea, enseñado, y evita las palabrerías, o sea, las fábulas, los cuentos, la ciencia. Y dice, y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia. Nosotros hablábamos anteriormente que hay muchísimas personas que para llamar a la atención quieren venirte a ti a hablar de cuarto secreto de Dios, que tiene que entrar en tal nivel, que tiene que entrar en esto. Y usted ve que como que lo marean a la gente y la gente se vuelve loco. Y yo le voy a decir a usted cuál es el kit, el secreto, como usted le quiera llamar, para estar bien con Dios. Es, escúcheme bien, obedecerle. Es serle fiel. No hay mayormente que eso, pues no depende de nosotros, sino de Dios. Dios ha de usarnos a nosotros como Él quiere.
eso de secreto, de esto y el otro, y personas muchas veces rebeldes y quieren hacer cosas para ser visto, póngalo a un lado. Dígale, yo quiero en mi vida lo que Dios quiere. Yo amo lo que Dios quiere. Yo rechazo lo que Dios rechace. Y vuelvo y le digo, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, siempre no ha cambiado. Lo que antes Dios dijo que no, que era pecado, sigue siendo pecado hoy. Lo que Él hoy rechaza, lo va a rechazar mañana. Y siempre lo va a rechazar, pues Él no es hijo de hombre para mentir, ni para mutar, ni para ser diferente. Y por eso es que nosotros debemos de llevarnos de la palabra de Dios. Cuidado con toda esa fábula, con todos esos secretos y todo eso que quiero adentrarte y que muchas veces están sumergidos en ocultismo. Escúcheme bien, en ocultismo. He sabido de predicadores que trabajan bajo demonios. Y usted me dirá, pastor, usted se está yendo muy lejos. Sí, así mismo. Así mismo, Dios no usa hombres sin mujeres rebeldes. Dios no usa personas en pecado. Y si Dios no es que lo está usando a esas personas que viven doble vida, que tienen su corazón lleno de querer estafar, de querer engañar y que muchas veces tienen aberraciones sexuales que hacen. Yo escuché una vez un testimonio de alguien que me dijo, wow, yo recuerdo que yo estaba tan perdido, un predicador y yo, que cuando terminábamos la campaña se iban a un prostíbulo a acostarse con mujeres. ¿Usted cree que lo que yo le estoy diciendo son cosas normales, que son cosas de que nos la estamos inventando para que esto tenga eficacia? Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y cuántas cosas no se ven ahí en las redes sociales que se inventan? El supuesto pastor que para sacar los demonios y liberar tenía que besar a esa mujer. Pero mire qué malicioso, los hombres no lo besaban, no. A las mujeres, mentira del diablo, fuera quien fuera. Cuántas cosas inventan. Aquel que se bañó en un tanque o en un cubo, en un recipiente, y hizo que todos sus feligreses pues tomaran esa agua. El caso también del supuesto semen santo, que el semen que él tenía, que él portaba, era que santificaba la parte íntima de la mujer. Señores, estamos hablando de cuántas falsedades, apostasía, de cuántas personas que han usado la Biblia no solo para lucrarse, sino para salirse con la de ellos, de una forma también con una bajeza y aberraciones sexuales. Y muchas veces cuando enseñamos esto y predicamos esto, nosotros somos los malos, pero no importa que nos digan así. A Jesús se lo dijeron mucho más. ¿Y quiénes somos nosotros? Seguir predicando el evangelio y defendiendo la palabra de Dios. Sigue el siguiente verso que dice de esta manera. Segunda Pedro capítulo 3, versos 17 y 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, Pedro lo que le enseña es, esto no es nuevo, ustedes lo sabían. Note lo que dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, está en guardia, o sea, velando, no sea que arrastrados por el error de hombres, y note el término, libertinos, caigáis o cargan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Noten como dice Pedro ahí, segunda de Pedro capítulo 3, versos 17 y 18. Mañana seré un poco más lento con los versos para que las personas que lo quieran escribir y puedan, tener este estudio de esta manera, pues la gloria sea para Dios, puedan tener tiempo para hacerlo. Segunda Pedro capítulo 3, versos 17 y 18. Por tanto, como resultado, amados, sabiendo esto de antemano, está en guardia. Y aquí le dice, está velando, no se duerman, no se duerman, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Por eso la Biblia dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Y note como Pedro le dice, y hemos citado a Pedro, hemos citado a Pablo, hemos citado a Jesús, y mañana estaremos citando Apocalipsis, estaremos citando otros versos a Juan.
pero es para que usted vea que esto es real, que la Biblia habla en contra de la apostasía, de la falsedad, que la Biblia no se equivoca cuando nos dice a nosotros, como dice este verso, está en guardia, porque hay muchos que han salido para tergiversar la palabra. Y Juan explica sobre eso. No que eran de nosotros, sino que estaban con nosotros, pero se fueron porque no eran de nosotros. Señores, es real lo que estamos viviendo. En un mundo tan tecnológico donde cada quien emite un mensaje como le da la voluntad y sin importar, ellos tienen derecho y se autotitulan como apóstoles, predicadores, pastores, personas que cuando usted lo busca nunca se han sometido a nadie, pero ellos son pastores. Y sé que hay precedentes de iglesia independiente que han sido llamados esos líderes para trabajar para Dios, pero hay muchos que no, que han tergiversado la gracia, que han pisoteado el evangelio, que están haciendo y deshaciendo, y como no tienen un concilio o no tienen a nadie, como decimos aquí, que les jale la soga, hacen y deshacen. Pero nosotros debemos de tener cuenta y velar. Nosotros debemos de tener cuenta. Y este verso que quiero leer a continuación es para finalizar este estudio por hoy. Mañana nosotros continuaremos con la parte número 2 y recuerde que el viernes tendremos la parte número 3. Escuche bien lo que dice este verso. Gloria a Dios. Aleluya. Miren. Ahora sí, vamos a ponerlo como va. La gloria sea para Dios. Que dice, ahora sí, gloria a Dios. Estamos aquí, hermanos. No es que tenemos asistente. Como dicen en un buen dominicano, punchando aquí, punchando allá para que todo pueda salir bien. Gálatas capítulo 1, versos 6, 7. Que dice lo siguiente: maravillado que tan pronto hayáis abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más adelante mañana estaremos leyendo los demás versos. Pero este estilo de Pablo pronunciarse, en otras versiones dice, estoy maravillado. Esto es sarcástico, esto es de forma en sarcasmo que Pablo lo hace. No es que verdaderamente estaba maravillado, es como cuando tú le dices, wow, pero sorprendido estoy. Me has dejado estupefacto. Y no quiere decir que esa sorpresa que le ha dado ha sido por modo positivo, sino al contrario, que ha sido algo inesperado que ha sucedido, y es lo que Pablo emplea aquí con esta frase. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado o alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién os llamó? Dios. Por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. No que haya otro. Escúcheme bien. Toda esa gente que viene y dice que este es el evangelio de la prosperidad. No hay evangelio de la prosperidad. El evangelio es el mismo que prospera. El evangelio, escúcheme bien, y hago este paréntesis, el evangelio de la prosperidad, de la santidad, el evangelio del amor, es el mismo evangelio. Solamente que está sujeto a la voluntad de Cristo, que eso es lo que muchos no quieren. No es que hay un evangelio de santidad, que muchos dicen, nosotros somos los super santos, que aquellos son los libertinos, que aquellos son los mentes abiertas, aquellos son los religiosos. No hay un solo evangelio. Lo que pasa que los hombres hemos querido, escúcheme bien, hemos querido interpretar la Biblia y acomodarla a nuestra manera. Y por eso hoy también tenemos tantas divisiones y tenemos tantas personas pensando de un modo, pensando del otro. Sin embargo, Pablo dice, maravillado estoy, o estoy maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién os llamó? Le dije, Dios, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban. Y la palabra perturbar tiene que ver personas que consisten en trastornar y hacer que usted vaya hacer las cosas incorrectas. Son personas, mire, que tienen una facilidad, una persuasión del mismo diablo para que usted comience a mirar las cosas. Hay una muletilla que fue muy usada, especialmente aquí en República Dominicana, cuando se llevaba un predicador y el predicador comenzaba a exhortar
o a profetizarle a personas. Y comenzaba a decir, y tomo por ejemplo esto porque lo vivimos y escuchamos. Y comenzaba a decirle a gente palabras como esta. Y esto traía una división en la iglesia. Y le decían a hombres o a mujeres: mire, este es el tiempo tuyo. Este es el tiempo que Dios ha determinado. Y perdonen que diga de esa forma, pero es para que usted me entienda. Este es el tiempo que Dios ha determinado. Los que te detienen son personas usadas por Satanás. Ese que te dice que no es el tiempo es el diablo. Entonces, personas que no tenían la capacidad, escúcheme bien, pero que sí tenían el llamado y que tenían que ser procesados, y que el pastor le decía: espera en Dios, no es el momento de adelantarte, sigue buscando de Dios. Entonces ese predicador le daba a entender que el pastor, que los líderes estaban en contra de él, y esa persona mañana decía: es verdad, como dijo tal predicador que me ministró, él me dijo que hay gente que no quiere que yo avance, eso es el pastor. Y eso dividió muchas iglesias, porque muchos se creían los superprofetas y que ellos tenían la palabra, y se le abrió puertas y ellos aprovecharon, y años doctrinando a una iglesia para que tuviera una sana doctrina, en una noche se destruía, porque llevaban un mensaje adulterado, malinterpretado, y no un mensaje con amor y conforme a la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que todo tiene su tiempo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que todo obra para bien, que debes de tener paciencia, que Dios te va a usar, pero espera el tiempo. Es que no hay liderazgo sin respeto. Y una de las cosas que usted ve en esas personas es que no respetan a nadie. El respeto está sujeto a que ellos puedan aprovecharse de los demás líderes. De lo contrario, entonces ese líder no le conviene. Y usted ve que lo viven satanizando. Usted ve que lo viven señalando. Sin embargo, Dios los está viendo. Por esta noche, nosotros hemos terminado este estudio de la palabra. Así que nosotros esperamos que por la gracia de Dios mañana nos acompañen en el mismo horario después de las 9 de la noche. Estaremos con la segunda parte de este estudio. Permítame dar una salutación breve a las personas que estuvieron, como María Guadalupe, Concha Robles. También tenemos a Zaida Giraldo. De mañana en adelante, para que sea más fácil, póngame de qué país usted nos está saludando. Isaías. También tenemos por aquí, gloria a Dios, a Jean Linda, tenemos a Sonia Cid, tenemos por aquí a María Magdalena Méndez, la gloria sea para Dios, Adela Cordero, tenemos también a Presentino Alonso Pimentel Chávez, quien también nos acompaña de vez en cuando en la mañana. Tenemos a Brisa Sir Román, perdónenme si algunas veces los nombres pues no son tan fácil, a Adaluz Constantino Rodríguez. Tenemos aquí a Sonia Cid, ya hablamos. Tenemos a Norma Molina. Tenemos también a Carlos Juan Capellán Mejía, Adela Cordero, también a Brisa Sir Román y los demás, Rosa Alba. Tenemos a Alba Arroyo. Tenemos Presentino Alonso, ya lo habíamos dicho, muchos hermanos comentando, hablando sobre esto. Mañana estaremos más despacio para que todos ustedes pues puedan hacer sus preguntas. Dios le bendiga a los hermanos de YouTube, Dios bendiga a los hermanos de Facebook. Gracias por compartir este momento con nosotros. No se pierda mañana y prepárese desde que comience pues a compartir la palabra de Dios. Y perdonen que le diga esto, pero muchas veces es tan fácil compartir un chiste, compartir cualquier cosa, pero cuando es la palabra de Dios lo pensamos: ay, ¿qué van a decir de mí? Mire, suéltese y sea parte de expandir lo que cambia y transforma las vidas de las personas. Dios me le bendiga, la paz del Señor sobreabunde en sus corazones. Nunca olviden, Jesucristo viene pronto, en un abrir y cerrar de ojos, a buscar una iglesia, no que se va a preparar, sino que ya está preparada. Será, si Dios quiere, hasta mañana. Les invito a todos ustedes, 7:30 de la mañana, hora República Dominicana, momento de intercesión. Dios me le bendiga, paz y gracia.